se pueden dividir en dos tipos: los antivirales, los que inhiben replicación, y dentro de los antivirales los que inhiben un factor del virus o los que inhiben un factor del huésped que es necesario para la replicación vírica. Y luego tenemos otro tipo de medicamentos que son contra los síntomas de enfermedad severa. La mayor parte de los científicos más o menos están de acuerdo en que los antivirales, los inhibidores de la replicación del virus, van a tener un impacto mayor si es que funcionan durante las etapas tempranas de la infección, cuando el virus todavía se está replicando, y si se para la replicación en esas etapas tempranas, entonces paras la posibilidad de que se llegue a enfermedad severa en aquellas personas, en aquellos pacientes que no se sabe todavía que van a tener enfermedad severa o no, pero cuanto antes pare la replicación del virus, mejor. Y eso es donde van a hacer mayor impacto los antivirales según vayan saliendo. Mientras que una vez que ya hay enfermedad severa, es más difícil que un antiviral que inhibe replicación pueda dar lugar a un beneficio, debido a que ya no es tan importante la replicación del virus, quizá el virus ya está replicándose menos, sino que son los síntomas debido a una respuesta que no es la más adecuada, que da lugar a las patologías de enfermedad severa. Y en cuanto a eso, pues sabemos cómo antiinflamatorios, como por ejemplo la dexametasona, puede dar lugar a cierto beneficio, y también se están usando anticoagulantes que pueden también dar lugar a cierto beneficio, sobre todo en aquellas patologías en las que la trombosis es uno de los factores determinantes de enfermedad severa. Fundamentalmente me voy a concentrar en lo que ha hecho mi laboratorio con respecto a búsqueda de antivirales que inhiben un factor del huésped, no ya un factor del virus. Y en ese aspecto hemos trabajado sobre todo en lo que se conoce como reposicionamiento de drogas contra SARS-CoV-2, o reposicionamiento de drogas conocidas que ya están indicadas para el uso en humanos para ciertas dolencias, o que están en ensayos clínicos para ciertas dolencias. ¿Y por qué una droga que se usa, por ejemplo, para el tratamiento del cáncer o para el tratamiento de otra dolencia puede dar lugar a un impacto en la replicación del virus? Eso es debido a que todos los virus usan una gran cantidad de factores nuestros para poder replicarse. Algunos los necesitan, otros no, pero dentro de los que necesitan, si existe ya un medicamento que también inhibe a uno de estos factores que el virus necesita y que está implicado en ciertas patologías que son distintas de la replicación del virus, pero da la casualidad de que el virus también lo necesita, pues tendríamos un medicamento que ya sabemos bastante de él, sobre cómo funciona en humanos, cuáles son los efectos adversos que podemos encontrar en humanos porque está siendo usado para otras dolencias o porque se han hecho ya ensayos clínicos para otras dolencias, y por eso es mucho más fácil el poderlo usar inmediato en ensayos clínicos. Y si encontrásemos un medicamento dentro de los que ya sabemos cómo afectan en cuanto a disponibilidad, cómo se tiene que usar el tratamiento en humanos, qué concentraciones no son tóxicas, etcétera. Si ya sabemos eso, con un medicamento para el virus, pues estamos avanzados bastante más que si empezamos desde cero, ¿no? Pero el caso es que si se encuentran medicamentos así dentro de los que conocemos, ¿no? Y para eso lo que hemos usado son predicciones sobre qué tipo de medicamentos son los que más fácil hagan un impacto en la replicación del virus, sabiendo algo de la biología del virus. Y ahora mismo hablaré de qué es lo que digo, pues que es cómo hemos hecho estas predicciones. Pero una vez que tenemos estas predicciones, miramos si esos medicamentos inhiben la replicación del virus primero en células de cultivo, y si eso es así, medimos si tienen un impacto en modelos animales, y con suerte empezamos ensayos clínicos, o se empiezan ensayos clínicos para ver si también da un impacto en cuestión del tratamiento de pacientes. Bueno, y con eso, uno de los colaboradores que hemos tenido que tiene un papel crítico en los estudios que hemos hecho es Nevan Krogan, que desde que se supo el genoma del virus, expresó cada una de las proteínas del virus, cada uno de los genes del virus en células humanas, y determinó con qué proteínas humanas ese factor del virus está interaccionando, lo que se conoce como un interactoma. Y con eso construyó un mapa de interactoma, donde no vemos aquí exactamente qué proteínas son, pero cada punto rojo es una de las proteínas del virus, y alrededor de ellas las proteínas del huésped, de proteínas humanas que interaccionan. Y tenemos la hipótesis de que en este mapa de interactoma hay un enriquecimiento de factores que el virus necesita para replicarse, y que esa es la razón por la que hay una proteína del virus que está interaccionando con él. A partir de este mapa de interactoma de 332 interacciones proteína-proteína,
69 de los factores del huésped son factores para los que se conoce alguna droga que interacciona con ellos y son esas drogas las que hemos mirado a ver si son capaces de inhibir la replicación del virus. Y para eso también hemos colaborado con Kevan y Brian, que son los que han determinado qué tipo de drogas existen conocidas que inhiben alguno de los factores que están interaccionando con las proteínas del virus. Han identificado 97 drogas que tienen esas características y hemos probado esas 97 drogas para inhibición de replicación, sobre todo hechas por un equipo liderado en mi grupo por Chris White y junto con Lisa, Elena y Romel. Y bueno, el ensayo que usamos de actividad antiviral, el primero es en células de cultivo. Hemos empezado con células Vero6 porque replican bien el virus y las ponemos en pocillos 24 horas antes de tratarlas con la droga en cuestión. Usamos distintas concentraciones de cada una de las drogas en cuestión y una vez que las hemos incubado las células, las infectamos con el virus a una multiplicidad de infección que da lugar a varios ciclos de replicación del virus. 48 horas más tarde, si no hay droga, el virus está en la mayoría de las células del cultivo y medimos la cantidad de infección que hay mediante un anticuerpo contra la nucleoproteína, cuántas células han sido infectadas. Si la droga que hemos incluido es capaz de inhibir la replicación del virus, se va a disminuir el número de células infectadas en este ensayo. Eso lo medimos por tinción. Antes de teñir fijamos las células y la fijación da lugar a que podamos inactivar el virus y traer estas células fuera ahora del laboratorio de biocontención y poder usar para luego teñirlas y ver cuánto es el porcentaje de células infectadas. Ya lo podemos hacer fuera del laboratorio de biocontención. Y bueno, hemos hecho estos ensayos junto con un grupo en el Instituto Pasteur de París que han hecho ensayos paralelos usando como medición de la replicación del virus la carga viral, la carga de RNA viral. Y eso nos ha dado lugar a que podamos comparar resultados y la mayor parte de los resultados han sido comparables, ¿no? Y bueno, simplemente quiero mostrar algunos de los compuestos que nos han dado bastante buena inhibición submicromolar, es decir, que se necesitan menos de una concentración micromolar para dar lugar a un buen impacto en inhibición de la replicación. Entre ellos son inhibidores de la síntesis de proteínas. Zotaticina es uno de ellos, que está en ensayos clínicos para el tratamiento de cáncer, que inhibe un factor involucrado en la traducción de proteínas, en la inhibición de la traducción de proteínas, que además sabemos que interacciona con una de las proteínas del virus. Y tiene una muy buena actividad de inhibición de la replicación del virus, alrededor de 154 nanomolar, inhibe el 90% la replicación del virus. Este es el ensayo de dosis dependiente. Cuando incrementamos la dosis a este nivel, entonces se inhibe completamente la replicación del virus. Y esta otra curva que usamos siempre a la vez es una curva de citotoxicidad, cuántas células permanecen vivas en presencia del compuesto de la síntesis y en ausencia de infección vírica. Y aunque parece que tiene citotoxicidad porque baja el número de células al 50%, no es realidad citotoxicidad, no sigue bajando. Y esto es debido a que las células paran de crecer en estas condiciones y como es un ensayo de 48 horas, pues en ausencia de esta droga las células se duplican, en presencia de la droga las células se quedan a la misma cantidad y entonces parece que hay una reducción del 50% de las células, pero no es porque estén siendo muertas por el compuesto, es porque las células han dejado de doblarse, de duplicarse y por tanto hay menos células en el cultivo a las 48 horas después de ser tratadas. Y entre ellos, el inhibidor que hemos encontrado más potente ha sido una sustancia llamada plitidepsina, que también inhibe un factor de producción de síntesis de proteínas, que es un factor de elongación, que tiene una actividad muy buena de nanomolar comparada con Remdesivir en las mismas células. Tiene 1000 veces más de actividad, pero Remdesivir funciona mejor en células humanas. Sin embargo, no funciona tan bien como plitidepsina, que siempre tiene alrededor de 1 o 2 nanomolar, mientras que Remdesivir tiene una actividad como alrededor de 20 nanomolar en células humanas, como 20 veces más activa plitidepsina que Remdesivir en estos ensayos en células en cultivo, ¿no? Y se sabe que interacciona con este factor
de producción de proteínas y que ha sido ya desarrollada y aprobada para el tratamiento de cáncer de mieloma múltiple en Australia. Entonces es más fácil, de nuevo, el poderla empezar a usar en humanos porque ya tiene un perfil de toxicidad en humanos que se conoce. Si usamos células humanas, no células de mono, las Vero6, sino células humanas con plitidepsina, seguimos teniendo una actividad muy buena de inhibición, menos de nanomolar. Como decía antes, Remdesivir tiene una actividad mayor, casi 2 órdenes de magnitud más se necesitan de Remdesivir que de plitidepsina para inhibir la replicación del virus. Y ya ha sido usada en ensayos clínicos fase 1 y fase 2 en pacientes con COVID-19 en España. Y entre los resultados que hemos tenido también en animales, como mostraré ahora, y los resultados de fase 1 y fase 2 que ya ha tenido la empresa que ha desarrollado esta droga, PharmaMar, se están empezando ahora ensayos de fase 3 para ver si realmente da un buen impacto en el tratamiento de pacientes con COVID-19. Eso todavía no lo sabemos, pero esperemos que sea bueno. Si usamos células madre diferenciadas humanas, diferenciadas en neumocitos, lo más cercano que tenemos a las células en las que el virus se replica, sigue teniendo muy buena actividad la plitidepsina y en este caso la citotoxicidad incluso no es tan grande. Estas células no se dividen tanto como las otras células y por tanto no tiene un efecto en el número de células que hay en cultivo hasta que tengas concentraciones mucho más elevadas, ¿no? Más elevadas que las que se necesitan para poder inhibir la replicación del virus. Y luego, basado en eso, hemos hecho ensayos en ratones. Tenemos varios modelos de ratones para la replicación del virus del SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 no replica bien en ratones debido a que el receptor AC2 no es compatible no es capaz de unirse al receptor de ratón si se une al receptor humano, pero se puede conseguir que ratones sean infectados mediante 2 formas. Una es el usar un adenovirus que expresa el receptor humano y se inocula intranasalmente en ratones. Se esperan 5 días, el virus, que no es capaz de replicar, pero es capaz de expresar, es un virus de terapia génica, es capaz de expresar el receptor humano, va a dar lugar a que el pulmón de estos ratones ahora tengan células que expresan el receptor humano y, por tanto, ahora son susceptibles a infección con SARS-CoV-2. Y es lo que hacemos 5 días después de administrar el vector de terapia génica. 5 días más tarde infectamos con SARS-CoV-2 y ahora el virus replica en los pulmones de estos ratones. No causa mucha enfermedad, pero replica en los pulmones de estos ratones a un nivel de alrededor de 10 a la 4 partículas infecciosas por mililitro en estos pulmones 3 días después de haber sido infectados. Ahora bien, si tratamos los ratones con aplidina, una única dosis, 1 miligramo por kilogramo, aplidina es el mismo compuesto que plitidepsina, son 2 formas distintas que tienen de llamarlo. Si los tratamos con aplidina a 1 miligramo por kilogramo, una sola dosis, justo en el momento de la infección, o 3 dosis a 0.3 miligramos por kilogramo, que es la dosis, por cierto, que se ha fijado ahora para los ensayos de fase 3 en humanos, 3 dosis separadas por un día, y lo comparamos con Remdesivir, en este caso concentraciones más altas, pero también es verdad que Remdesivir funciona peor en ratón que funciona en células humanas, debido a que es degradado más rápidamente en ratón que en humanos, por ejemplo. Pero bueno, lo usamos de control positivo. Remdesivir nos baja la replicación del virus y aplidina tiene, sobre todo, cuando usamos 0.3 miligramos por kilogramos, no encontramos ningún virus replicando en estas condiciones en los ratones que hemos usado aquí, y esto ya lo hemos repetido y hemos encontrado los mismos resultados, ¿no? En 1 miligramo por kilogramo, también una dosis única, también parece que funciona, aunque en este caso uno de los ratones tenemos título de virus en los pulmones, pero es más bajo que en los ratones que no han sido tratados. Y el otro modelo que hemos usado son ratones transgénicos que ya expresan el receptor en muchas células, porque no está simplemente por las células que están infectadas con adenovirus, las expresan en todas las células epiteliales del pulmón. También está expresado este receptor en las neuronas y, por tanto, da lugar también a replicación del virus en el cerebro, mucho más de lo que se replica en casos humanos. En casos humanos, fundamentalmente en el pulmón
y en la parte respiratoria, quizá también en otros órganos, pero mucho menos. Y en este caso, el virus se replica en estos ratones transgénicos mucho mejor. Se llegan a títulos de 10 a la 7 partículas infecciosas al día 3. Pues repetimos el mismo experimento, pero en estos ratones, y en este caso sí detectamos partículas infecciosas, pero ha habido una reducción de la carga viral de al menos 2 logaritmos en el día 3, que es cuando lo hemos recogido, y es comparable a la disminución que tenemos con Remdesivir, a una concentración Remdesivir mucho más alta. Y si vemos la inflamación en los pulmones de estos ratones al día 3, en los ratones que no son tratados, hay niveles altos de inflamación, tanto en la parte alveolar como en la parte peribronquial, mientras que si son tratados con pitidepsina hay mucha menos inflamación, y si son tratados con Remdesivir queda un poquito de inflamación todavía, pero también menos que los ratones no tratados, y en este caso los tratados con pitidepsina se asemejan bastante a los ratones que no son infectados. Entonces, en cuestión de antivirales, lo que os he enseñado es que hemos identificado inhibidores de SARS-CoV-2 basados en datos de proteómica. Os he enseñado los que hemos encontrado con interactoma, pero también hemos encontrado inhibidores con el fosfoproteoma. Entre ellos, inhibidores, no he presentado todos, pero sobre todo he presentado los datos que tenemos con pitidepsina, que es el que hemos avanzado más en modelos de ratones y el que está también más avanzado ahora mismo en ensayos clínicos en humanos. Y la pitidepsina inhibe la replicación del virus y la inflamación en ratones infectados, y los inhibidores podrían ser usados en ensayos clínicos porque se sabe cuál es la capacidad tóxica y de efectos adversos que tienen humanos. Y como ya he dicho antes, pitidepsina va a entrar ahora en ensayos clínicos de fase 3. Posiblemente habría que considerar terapias de combinación. No creo que vaya a haber un único inhibidor que sea el mejor que se pueda usar, y sobre todo terapias de combinación en personas que tienen enfermedad severa, que combinan tanto antivirales como con antiinflamatorios para que puedan dar lugar a una mejor protección contra esta enfermedad severa que tienen, desgraciadamente, una gran parte de las personas que son infectadas con el virus. No, pues muchísimas gracias, Adolfo, por este resumen tan completo, ¿no?, de todo lo que están avanzando ya, ¿no?, los tratamientos y las vacunas contra esta terrible enfermedad. Y bueno, algunas preguntas que son de manera general es, entonces, para el diseño de los fármacos que van contra la enfermedad de COVID-19, podría ser que son 3 blancos, ¿no? El que sería el atacar al virus directamente con antivirales, el segundo sería como el inhibir un proceso celular que el virus necesite, y el otro, pues, el uso de antiinflamatorios que pudieran controlar la respuesta inmunológica. En tu opinión, ¿cuál sería el que sería como más rápido o que pudiese ser aplicado en las personas que tienen diferentes niveles de enfermedad? Sí, lo ideal, lo que daría un mayor impacto en COVID-19 sería un antiviral que se pudiera tomar de una forma muy temprana, de modo oral, por ejemplo, una píldora, y que tuviera muy buena eficacia para bajar la replicación del virus, y que se pudiera tomar desde el momento en que uno es diagnosticado que tiene el virus, antes incluso de que desarrolle síntomas o cuando los síntomas todavía son leves y no se sabe si la persona va a ser capaz de controlar la enfermedad o va a pasar a enfermedad severa. Pero si paramos la replicación del virus en ese momento, se va a evitar que si esa persona fuera a acabar con enfermedad severa, que el virus se siga replicando para que acabe con enfermedad severa. Eso sería lo ideal. Sería también ideal tener, para casos que no podamos capturar y que, por desgracia, encontramos una persona que ya tiene enfermedad severa y que no ha sido tratada, no ha podido ser tratada anteriormente, los antivirales van a dar menos impacto en personas con enfermedad severa, y sería recomendable un tratamiento que trate los síntomas. Y esos son también complicados porque no todas las personas tienen los mismos síntomas, y por tanto se necesitan medicamentos que sean adecuados para los distintos síntomas adversos que ocurren, y que sepamos cuándo tenemos que administrarlos, porque es distinto administrarlo un poco antes, un poco después. Todo eso son cosas que desconocemos incluso con dexametasona. No sabemos exactamente qué día es el mejor para usar dexametasona, en qué momento el impacto de la enfermedad da un impacto mejor,
y si lo supiéramos, pues podríamos hacer un mayor impacto, ¿no? O si tuviéramos medicamentos incluso que funcionen mejor que dexametasona. Y esperemos que con el tiempo eso vayan desarrollándose tanto antivirales tempranos como antiinflamatorios o anticoagulantes que puedan ayudar a la gente que todavía tenga enfermedad severa. Eso sería lo ideal, ¿no? Entonces, en el caso de la que mencionaste de la aplidina, ¿esa podría ser el caso de un antiviral temprano? O sea, ¿se le podría dar a la gente antes de desarrollar los síntomas? Sí, aplidina, tanto como remdesivir, tiene la pega de que no es oral, entonces necesita ser administrado de un modo intravenoso. Entonces, si da buen resultado, se puede usar para determinados casos de gente que va al hospital, quizá casos de grupos de riesgo, que empieza a tener síntomas y encontrarse mal, va al hospital, está en un grupo de riesgo, es tratado para evitar que se siga siguiendo la enfermedad a posibilidad de que se ponga más severa en el hospital del modo intravenoso y una vez que ya tenga buenos resultados, y hay que aplicarlo 3 veces, por ejemplo, 3 días, y si se puede acabar la hospitalización de la persona al día 5 o 6, pues bien, eso sería eso, ¿no? No es ideal, pero si funciona podría salvar también vidas, ¿no? No todas, pero podría salvar vidas. Ok, pues está muy, muy interesante, la verdad, esto pues el análisis que hacen, ¿no? Sobre todo los medicamentos que pueden afectar la replicación viral, que es el objetivo, ¿no? Parar la replicación. Y en ese sentido te quería preguntar, cuando usamos un antiviral mucho tiempo, también se hacen resistencias, ¿no? Del virus hacia ese antiviral. Sí, esa es otra de las cosas a tener en cuenta. Para evitar resistencias, y una vez que tengamos más antivirales y que sean más usados, hay 2 formas de evitar resistencia. Una es hacer una combinación de antivirales contra distintas dianas. Entonces el virus tendría que adquirir mutaciones contra 2 si por ejemplo es un inhibidor de proteasas y un inhibidor de replicasa, necesitaría mutar para evadir un antiviral y otra mutación para evadir el otro. Y que ocurran 2 mutaciones a la vez es mucho más infrecuente, entonces se disminuiría el número de posibles resistencias. Eso se conoce muy bien con otros virus, como por ejemplo hepatitis C o con el virus del SIDA, donde se usan terapias combo, que también evitan resistencia. Tiene también la ventaja de que si existe cierta sinergia, se puede bajar la dosis con tal de que entonces tenemos más dosis posibles para tratar a la gente, y si existe cierta toxicidad, se baja la toxicidad porque se necesita menos dosis. Luego los medicamentos como plitidepsina, si es que funciona, que están inhibiendo un factor del huésped, tienen la ventaja de que el virus va a ser mucho más difícil que mute porque para que el antiviral deje de funcionar debería mutarse la proteína del huésped nuestra, que es la diana del antiviral. Y si no hay una razón selectiva por la que esa mutación sería favorable, eso no va a ocurrir, ¿no? El virus tendría que mutar para intentar dejar de usar este factor. Y eso puede que sea más difícil que simplemente el mutar para evitar que se una a un inhibidor directo de la proteína del virus. Pero tiene la desventaja los que están inhibiendo una proteína nuestra, que quizá puedan tener mayor toxicidad, ¿no? Porque esa proteína está en nosotros no para hacer que el virus se replique, tiene otras funciones. Mientras esas funciones no sean lo suficientemente necesarias para que el tratamiento durante el tiempo que se use no dé lugar a un efecto adverso, entonces está bien, pero no todos los factores del huésped, no todos los factores nuestros que el virus necesita van a ser posibles de inhibición sin tener necesariamente un efecto tóxico, ¿no? Ok, entonces lo ideal sería usar cócteles, ¿no? Para pegarle por... Pero lo ideal es cócteles, sí, cócteles y también incluso cócteles, sobre todo en personas que ya empiezan a tener enfermedad severa, entre los que tratan los síntomas y los que inhiben la replicación, porque a lo mejor si tratas los síntomas, inhibes la respuesta inmune, tanto que el virus vuelve otra vez a empezar a replicarse, ¿no? Y quizás sí, quizás no, depende de la cantidad de anticuerpos que tengas en el momento del tratamiento. Pero si vuelve otra vez a replicarse, para evitar eso, se podría usar una combinación entre un antiinflamatorio y un antiviral.